en sus relaciones internacionales. ¿Cómo es posible que estos señores vayan y se tomen una foto, consigan la adhesión de un premio Nobel de la Paz, como el señor Esquivel en Argentina, sea recibido por un embajador, se vayan por el mundo colocando las fotografías, por ejemplo, de la chica Garrido Leca y de una serie de personajes presos, donde con unas gigantografías muy grandes piden la libertad de los presos políticos. Y en el Perú no hay presos políticos. ¿Son delincuentes terroristas? Son delincuentes terroristas. Entonces, un sendero luminoso que ha encontrado la vía de Movadez para tener presencia internacional. Un sendero luminoso que mediante el Movadez encuentra un vehículo para entrar en el sindicato más poderoso del Perú, que son el SUTE y con los maestros, y lo divida. Un sendero luminoso que vía Movadez encuentra en los sindicatos en general un vehículo para entrar. Y lo que es mucho más grave, Víctor, un sendero luminoso que encuentra una vía para penetrar en las universidades. Estas universidades que, claro, tienen que respetarse su pluralidad de tolerancia y debate libre de las ideas, y encuentra una estrategia para que mediante algunas acciones como los comedores, las casas de habitación de las universidades empiezan a infiltrar a la gente y empiezan a infiltrarse sin resistencia de la autoridad, sin resistencia de los partidos políticos, sin resistencia incluso de la prensa. Yo aquí hago una autocrítica. Entonces, ¿cuál va a ser al final la estrategia que el Estado peruano nos va a decir? Mire, en materia de lucha contra Movadez y Sendero Luminoso, estos son los 5, 6 o 8 puntos. No es solo el negacionismo, esta ley que iba a castigar a los que hablan sobre Sendero Luminoso y hacían apología de Sendero Luminoso, que ya existe la ley, pero no se cumple. El Congreso de la República ha dado una ley no hace mucho para meterla a la cárcel a aquellos que financien a los partidos que hacen actos terroristas, pero eso no es suficiente. Y yo sí creo que le estamos haciendo a Movadez mucha reverencia. Creo que los estamos tratando con guantes de seda y a ellos hay que aplicarles la severidad de la ley. Entonces, aplicarle la severidad de la ley significa que ¿cuántos están detenidos por reivindicar y pedir la libertad de Abimael Guzmán? Eso es apología del terrorismo. Incluso en su ideario, Movadez, ante el Jurado Nacional de Elecciones, están reivindicando a Abimael. Y eso es apología del terrorismo. Y el Jurado Nacional de Elecciones no ha dicho nada, salvo, por supuesto, impedir que se inscriban. Entonces, hay una falla de estrategia, hay una falla de planteamiento. Hay, sí, unos esfuerzos individuales de combatirlos, como tu caso, como el mío, que tenemos la oportunidad de una cámara de televisión y un canal de enfrentarlos públicamente, de enfrentarlos desde las aulas universitarias. Yo soy profesor universitario, tú das conferencias y también los enfrentas. Pero esos esfuerzos aislados no contribuyen a una derrota de Sendero Luminoso y de Movadez. Creo que se necesita una estrategia y un pronunciamiento mucho más fuerte de parte del gobierno, ¿no? En efecto, para convencer hay que estar convencido, decía un presidente, Alan García concretamente. Y es una regla universal del marketing también. Ah, o sea, claro. tú no puedes vender un producto si no lo conoces, uno, y dos, si no estás convencido de que es un buen producto. Y digo esto a propósito de lo que tú has terminado diciendo respecto al gobierno. Por ejemplo, el comportamiento del ex primer ministro Salomón Lerner, que es mi amigo, y del ex embajador del Perú en Argentina, Lynch, Nicolás Lynch. Lerner aparece tratando de justificar a Lynch, pero primero Lynch, siendo embajador del Perú, recibe
a la gente en Movadef. No solamente recibe su carta, y él ha engañado, ha mentido al país, porque él dijo que no los había recibido. Ajá. Dijo inicialmente que solamente había recibido una carta del Movadef, de los representantes del Movadef en Argentina, y que la tramitó a Relaciones Exteriores acá en Perú, ¿no? Entonces, él no reconoció que los había recibido. Y después salen las filmaciones donde él está dándole un discurso a los senderistas terroristas en Argentina. Y le dice dos cosas graves, ¿no es cierto? Dos cosas graves, ¿no? Uno, que él reconoce que ellos tienen derecho pues, a pensar como quieran y que él no puede meterse en sus ideas. Y dos, que la embajada de la casa de todos los peruanos. O sea, no puede ser la embajada de la casa de todos los peruanos, pues, porque estos no son antiperuanos. Han destruido al país. Han asesinado a miles de peruanos. Ellos son sus representantes, no han zanjado con ese pasado. No reconocen su condición de terrorista y el daño que le han hecho al país. Y luego siguen profesando las mismas ideas terroristas, bajo una modalidad diferente. Quieren aprovecharse de la democracia y legitimar un partido político como el Movadef, que quiere ser un partido político. Entonces, Lynch, que viene de la izquierda marxista, no está convencido pues plenamente, ¿no? Como no estuvieron convencidos muchos comunistas en ese momento, y no zanjaron, en ese momento, no zanjaron definitivamente, absolutamente, plenamente con el terrorismo. O sea, mantuvieron un silencio cómplice, esperando seguro que de repente podía prosperar Sendero Luminoso, podía ganar como Pol Pot. Claro. Los Khmer Rojos ganaron en Camboya, ¿no es cierto? Incluso el actual primer ministro, el señor Jiménez, casi avalando lo que Lerner había dicho respecto a que Movadef tenía la posibilidad de entrar a la vida política, en el sentido de que él le dijo sobre la declaración de Lerner que lo veía bien, prácticamente. Es decir, el primer ministro que no quería enfrentarse a un ex primer ministro prácticamente terminaba avalando. Eso significa que dentro del Estado peruano no hay una política de enfrentamiento a Movadef. Entonces lo que hay son cosas aisladas, y en esas cosas aisladas la gente de Movadef va creciendo y va aumentando. Y cada vez posiblemente van a haber más jóvenes engañados que románticamente les pueden decir que una de las vías de la lucha para desterrar la pobreza es estos movimientos casi armados, cuando la verdadera lucha no va por ese lado. La verdadera lucha va por el lado del crecimiento económico, de la generación de puestos de trabajo, de la generación de mejores ingresos. Por ese es el lado que los países desarrollados y los países que crecen encuentran una solución a desterrar la pobreza. La pobreza no se destierra por el lado de la lucha armada y por la posibilidad de estar queriendo cuestionar los valores democráticos, ¿no? Pero el tema es que la gente del gobierno no está convencida plenamente. Alguna gente, por ejemplo, como el ex primer ministro Lerner, sus declaraciones realmente han sido bastante lamentables. Una persona como él, que ha sido primer ministro, ¿no es cierto?, que se le reconoce desde muchos sectores como una persona lúcida y coherente, ha hecho realmente unas declaraciones que son finalmente favorables al senderismo. Él justifica, ¿no es cierto?, la posibilidad de que sean reconocidos legalmente si es que dice, ¿no?, actúan dentro del marco de la democracia, si es que respetan las reglas democráticas. Oye, ¿y qué pasó con su pasado? Claro. ¿No? ¿En qué momento ellos han zanjado y han dicho, sí, nosotros fuimos responsables, nosotros fuimos culpables, ¿no es cierto?, de haber atentado contra el país? Ninguno de ellos ha reconocido eso. Fíjate, Víctor, tan es así que no hay una política coherente planteada por parte del gobierno, que a mitad de semana fue el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, al Congreso de la República, a dar unas explicaciones del comportamiento de Lynch y de la política que el Estado peruano tiene en materia de relaciones internacionales con todos estos grupos terroristas. ¿Y cuál fue el planteamiento? No se sabe. ¿Y sabes por qué no se sabe, Víctor? Porque fue sesión secreta y reservada. Entonces, la lucha ideológica, la lucha
política contra Sendero Luminoso no puede ser materia de un debate enclaustrado, casi clandestino. Y el Congreso de la República, y ahí los parlamentarios actuales, creo que han cedido. Es decir, la ciudadanía tenía la oportunidad de escuchar cuál es el planteamiento del gobierno respecto a la lucha política contra Sendero Luminoso. Entiendo que podría haber sido una parte de sesión reservada la lucha policial, la lucha militar, la estrategia policial militar contra Sendero, eso lo entiendo, pero la lucha política de la estrategia del debate, eso no puede ser a puerta cerrada en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque de la lucha política tenemos que participar todos. ¿Y cómo participamos todos en la lucha política contra Sendero? Presentando nuestros argumentos de demócratas. Entiendo que puede ser a puerta cerrada la lucha policial, porque son ellos los que aportan las armas, aportan la estrategia de toda una incursión policial. Pero nosotros los civiles tenemos que estar con la munición ideológica, con la argumentación para darle la batalla a Sendero. Pero claro, va el canciller al Congreso, los congresistas le aceptan y a puerta cerrada empiezan a debatir. Y eso creo que está muy mal. Muy mal, por supuesto. Amigos, amigas, para terminar este segmento de si es o no es el terrorismo una amenaza para el país, hay que dar la batalla ideológica. Y la batalla ideológica le corresponde fundamentalmente a los partidos políticos. Si no hay partido político de verdad, esta batalla la tienen que dar las instituciones no gubernamentales, las instituciones civiles, las entidades comunales, las universidades, los intelectuales, los académicos, que estamos por la democracia, por la libertad y por la justicia, que estamos por la tolerancia, por la flexibilidad, que estamos por el diálogo y la concertación como métodos para poder procesar discrepancias y poder encontrar caminos conjuntos. En esa perspectiva, hay que demostrar que las ideas senderistas, terroristas, son ideas agotadas, son ideas inviables, son ideas a contramonta de la historia. La historia marcha hacia la libertad, hacia la democracia, hacia la pluralidad, hacia la concertación, hacia el encuentro. Y es todo lo opuesto a lo que es el senderismo terrorista. Su modelo marxista, leninista, maoísta, camboísta no tiene futuro ni presente. Hay que combatirlos en todos los planos de las ideas, demostrar que sus ideas son ideas agotadas, atrasadas, rezagadas, ideas que han demostrado su inviabilidad ahí donde se aplicaron. En Camboya, por ejemplo, los Khmer Rojos, que era su partido político, terminaron siendo los asesinos de casi la tercera parte de la población, en una revolución absurda donde trasladaron la ciudad al campo, ¿no? Y el campo lo trasladaron a la ciudad, que fue algo parecido que hizo la revolución cultural durante Mao, conducida por la esposa de Mao en ese momento, ¿no es cierto? O sea, que los rectores vayan a sembrar y los agricultores vengan a manejar las universidades. Así es. ¿No es cierto? O sea, atrasaron a sus países, los atrasaron tremendamente y costó millones de muertos, millones de muertos. Se dice que China costó 20 millones, claro, un país en ese momento con 900 millones, pero eran 20 millones. Entonces hay que combatirlos ideológicamente, hay que combatirlos políticamente, políticamente. Ya la lucha armada no tiene ninguna posibilidad en ningún país del mundo. El mundo ha cambiado, fue transformado, como dice Bulber. Ahora es la democracia de los procesos electorales, tanto así que Chávez, por ejemplo, se ha aprovechado de esa democracia de las elecciones para quedarse ahí en una dictadura media rara.